Hola Fernanda, bien, ¿y usted? Vamos a esperar un ratito para que entre más compañeros y compañeras y comenzamos. Ya vamos a esperar 5 minutitos, por favor. Ya chicos, comenzamos. ¿Cómo están? Antes de todo, feliz año. Ojalá que este año sea mejor para todos y todas. Está acompañada. Ya. Bueno, hoy día vamos a trabajar, chiquillos, en adecuación curricular. El trabajo de esta semana, ¿pudieron revisarlo en aula virtual? Joyce, ¿pudo revisar el trabajo? No, profe, todavía no. Ya, les voy a explicar, pero hoy día vamos a tener como una clase para poder realizar el trabajo. Yo no sé si ustedes han tenido preparación en adecuaciones curriculares en alguna asignatura. Necesito que me respondan, por favor. Yo sí, profe, con usted. Ya. Y aparte de eso, Francisco. Apoyo en la gestión parece que no hacía hacer adecuaciones. Ya. ¿Y qué tipo de adecuaciones hicieron, Anaís?
que la profe nos pasaba una planificación y en base a eso teníamos que buscar adecuaciones para algunos tipos de discapacidad. Ya. ¿Trabajaron con discapacidad transitoria o permanente? Con personas ciegas, porque era la profe Elena. Ah, ya. Entonces lo hicieron para necesidades permanentes, ¿cierto? Sí, y otras más creo que había, es que eran como planificaciones que ya no entregaba y habían hartos niños con discapacidad dentro de la planificación. Y Ya, nosotros teníamos que adecuar a cada niño. Era como un pupurrí de adecuaciones que teníamos que hacer para diferentes niños. ya. ¿Y eso cuándo fue, chiquillo? Primer ¿El El año. año pasado, El año el primer pasado, ya. semestre. Ok. Entonces tenemos que hacer una revisión más o menos de qué es lo que se trata una adecuación y por qué es importante adecuar y cuándo es el momento de adecuar, ¿ya? El decreto 83 ustedes lo manejan, me imagino, porque también se ha trabajado en distintas asignaturas, ¿cierto? María Obregón dice que no se acuerda, pero ahora lo vamos a revisar si no se recuerda, ¿ya? Chiquillos, el decreto 83 a nosotros nos va a situar cómo nosotros podemos diversificar la enseñanza para poder abarcar a todos los estudiantes de una sala de clases. No nos dice de qué forma exactamente, pero sí nos da elementos que nosotros podemos utilizar para poder diversificar la enseñanza. Francisco, ¿en qué momento nosotros tenemos que realizar una adecuación curricular según el decreto 83? ¿Lo recuerda? Cuando identifiquemos de que un niño no como que no aprenda o no pueda avanzar al mismo nivel que sus compañeros. Ya. Y exactamente, cuando vemos que no aprende o no logra los objetivos, pero también tenemos que pensar en que a pesar de que todo lo que nosotros hicimos, el estudiante no pudo avanzar, como dice el Francisco, ¿ya? No siempre vamos a hacer una adecuación curricular. La adecuación curricular se va a utilizar como en el último resquicio que nosotros podemos utilizar, ahí recién vamos a hacer una adecuación. Las adecuaciones se utilizan siempre y cuando todo lo que nosotros hemos hecho no nos ha dado resultado para poder enfrentar la necesidad educativa especial que presenta el estudiante. ¿Ya? A ver, nosotros tenemos, chiquillos, vamos a trabajar en este módulo una adecuación curricular donde ustedes van a tener que pensar en un caso hipotético, pero siempre pensando en un estudiante que tiene una necesidad educativa de carácter permanente, ya sea en una necesidad de discapacidad intelectual o una sensorial o un estudiante que tenga trastorno del espectro autista, discapacidad intelectual. Vamos a pensar en un estudiante específico para que ustedes hagan un contexto del caso. Por ejemplo, ¿qué se nos puede ocurrir, Fernanda, de un estudiante con una necesidad educativa de carácter permanente? ¿Qué se le viene a usted como pensamiento o como idea principal para trabajar su caso? Como profe no le escuché bien. Si yo le digo a usted que piense en un estudiante con una necesidad educativa de carácter permanente, supongamos que usted con su grupo tiene que pensar, de eso se trata el trabajo de esta semana. Primero vamos a pensar en un estudiante con una necesidad educativa de carácter permanente. ¿En qué tipo de estudiante pensaría usted o con qué tipo de necesidad educativa? Un estudiante con síndrome de Down. Ya, ¿por qué un estudiante con síndrome de Down? Porque Porque ¿qué tipo de como necesidad presenta el estudiante? Aparte del síndrome de Down. intelectual. Ya, puede tener una discapacidad intelectual asociada en distintos rangos, ¿cierto? Ya, supongamos, Fernanda, que usted va a pensar en este niño o en este adolescente o niño o niña que tiene síndrome de Down. Ya está escolarizado. ¿Qué edad podría tener este estudiante?
10 años. 10 años. Con 10 años, ¿en qué curso debería estar? Quinto. Quinto más o menos, ¿cierto? Pero nosotros podemos por decreto tener un desfase de hasta 2 años con un estudiante, supongamos en escuela especial o en proyecto de integración. Por lo tanto, podría estar entre tercero y quinto básico, ¿cierto? ¿Qué le gustaría a usted enseñarle a este estudiante? Leer. Ya, la asignatura de lenguaje y comunicación, pero de manera funcional, porque estamos hablando de una persona que tiene discapacidad intelectual, por lo tanto, podemos enseñarle o podemos pedirle lo mismo que le pedimos a un niño de 10 años sin discapacidad intelectual. No. Ya, supongamos, Fernanda, que el objetivo que se está trabajando en la clase es comprender textos narrativos simples como una leyenda. ¿Le podemos pedir a este estudiante que logre ese objetivo si no sabe leer? Ya. No. ¿Cómo podremos adaptar ese objetivo para que esté relacionado con nuestro caso? Si yo le estoy pidiendo, el objetivo de la sala de clases es comprender textos narrativos simples como una leyenda. ¿Le puedo pedir a él ese mismo objetivo? No. Ya, ¿qué le puedo pedir? Recordemos, chiquillos, que siempre para que sea una adecuación curricular, yo tengo que mantener la habilidad y el contenido. En este caso, ¿cuál es la habilidad en el comprender textos narrativos simples? ¿Alguien le puede ayudar a la Fernanda? ¿Cuál es la acción que se le está pidiendo al estudiante? Comprender. Comprender, justamente. Entonces, chiquillos, yo tengo este objetivo que es comprender textos narrativos. Y ya sabemos, como dice también la Katy, el comprender es la habilidad. ¿Y cuál será el contenido? ¿Qué es lo que le estamos pidiendo al estudiante que comprenda? El libro narrativo. Texto narrativo, ¿cierto, María? Entonces, yo tengo acá, por un lado, la habilidad que es comprender y por otro lado, el contenido que es texto narrativo. Entonces, cuando yo hago una adecuación curricular pensando en un estudiante que tiene discapacidad intelectual, voy a mantener esta habilidad y este contenido, pero puedo bajar el contenido, no lo elimino porque yo voy a seguir con la idea de que comprenda un texto narrativo. ¿Qué es algo menor que un texto, Fernanda? ¿Cómo, profe? Por ejemplo, si yo tengo un cuento, este texto, ¿de qué está compuesto? ¿De qué están compuestos los textos, chiquillos? Si es un cuento, puede ser de imágenes. ¿Ya? ¿Qué más? ¿En la escritura en sí? Inicio, desarrollo. Letra grande. Ya, pero esperen un momentito, ahí ya estamos adaptando el recurso. Lo que estamos nosotros... La narración, profe. Ya, pero esa narración, ¿cómo está hecha? ¿De Puede qué ser- Bernardita. ¿Cómo? Ya, Bernardita. Puede ser frases más cortas y Ya. entendibles. Ya, nosotros tenemos justamente, Bernadita, nosotros tenemos lo que queremos que el niño comprenda. ¿Y qué queremos que comprenda? Un texto narrativo. Pero como sabemos que no lo pueden comprender, entonces lo que vamos a hacer es bajarlo. Por ejemplo, primero lo podemos hacer en base a componentes de la estructura del texto que tienen que ver, por ejemplo, con una comprensión de párrafos. ¿Qué pasa si vemos que no comprende el párrafo, como dijo la Bernardita? ¿Qué le podemos ofrecer después al niño que comprenda? ¿Imágenes? Estamos con lectura, con comprensión de lectura. Si tenemos el texto, lo separamos en párrafos y le pedimos que comprenda este párrafo, pero nos damos cuenta que no comprende el párrafo.
¿qué podemos pedirle? ¿Cómo podemos separar este párrafo para que sea más comprensible? Bernardita. Puede ser en palabras, Ya, puede ser en palabras, y si nosotros palabra o sílabas, no, sílabas, si no va a comprar, no, no, palabras, sí. si juntamos palabras, Francisco, ¿qué podemos formar? Una línea, Una oración. Una oración, ¿cierto? También frases. Si se fijan, aquí nosotros lo que estamos haciendo, chiquillos, es mantener la habilidad y mantener el contenido. Estamos haciendo un desglose de este contenido para que sea accesible al estudiante, ¿ya? A ver, ¿por qué no podría ser, Francisco, sílabas en este caso? Porque si no es capaz de comprender como la frase, pues se hace más complicado separar más las palabras en sílabas. Exacto, y la sílaba en sí, ¿nos da un significado? O La sea, sílaba como, pero sola, la sílaba como una unidad pequeña, ¿tiene un significado o va a tener un no, porque hay significado? que unirla con más sílabas como para unir la palabra. Exactamente. Por lo tanto, si se fijan, yo aquí puedo hacer, tengo un texto narrativo, veo que el estudiante no puede acceder a ese contenido. Entonces, este texto narrativo yo lo voy a separar en párrafos. Veo que no puede acceder a este párrafo, como dice la Bernardita, lo voy a separar en oraciones, lo voy a separar en frases. Si veo que no logra comprender estas oraciones o estas frases, me voy a la palabra. Sigo el mismo contenido. Después esas palabras las utilizo para formar de nuevo este párrafo y para acercarlo a la comprensión, ¿ya? Pero sigo manteniendo esta habilidad, que lo que yo le estoy pidiendo al estudiante es que comprenda un texto, ¿ya? O una oración, o una frase, o palabras, ¿ya? Recién la Anaís decía que podía ser en base a imágenes. Anaís, ¿cuándo podemos utilizar imágenes en este momento? ¿Cuándo va a ser pertinente que usemos las imágenes? ¿Relacionándolo con qué, por ejemplo? Supongamos que nosotros tenemos que adecuar este texto a que lleguen a ser palabras, porque nos dimos cuenta de que nuestro objetivo tiene que bajar el contenido. podría ser como la asociación de la imagen con la palabra, para que sea más Exactamente. fácil. Súper buena respuesta. Eso tiene que ver con que nosotros establezcamos que este niño, o este estudiante que tiene síndrome de Down, va a ser, como dice la Anaís, una asociación entre imagen y palabra. ¿Ustedes ya trabajaron discapacidad intelectual o ahora lo están trabajando? Ya trabajamos, profe. Ya, ¿cómo se llama el método que nos sirve a nosotros para trabajar, por ejemplo, con estudiantes que tienen síndrome de Down en relación del análisis entre una imagen y una palabra? ¿Se recuerdan? ¿Popisi? ¿Cómo? ¿Popisi? ¿No? Ese es de matemática, que No. también es similar. Cuando nosotros hacemos, por ejemplo, esta lectura global de que, por ejemplo, ponemos la foto del estudiante y su nombre, estamos trabajando el método global de lectura. Y eso para trabajarlo con estudiantes que tienen discapacidad intelectual moderada, severa o estudiantes con síndrome de Down, ¿ya? Si se fijan, supongamos que yo ahora les doy el objetivo de... a ver, Francisco, si se acuerda de matemática. Si yo les doy el objetivo de aumentar realizar sumas de dos enunciados, perdón, de dos dígitos, sumas directas de 2 dígitos, pero sabemos que el estudiante no tiene un ámbito numérico que le permita acceder a los 2 dígitos. ¿Qué tengo que hacer primero? ¿Cuál sería la adecuación en ese caso? Es hacer la suma, el primero es hacer la suma, pero solamente con un dígito. Exactamente. Esa es una adecuación curricular. Nosotros le estamos pidiendo igual que sume, pero le estamos ofreciendo de acuerdo a sus posibilidades y en base a cuando él ya logra acceder al aprendizaje de números más complejos, recién vamos a acceder al aumento del ámbito numérico, ¿ya? ¿Dudas, chiquillos, con respecto a la adecuación curricular? ¿Les queda claro? Joyce, ¿me podría explicar
cómo se hace una adecuación curricular. Chiquillos, recuerden que estamos hablando de adecuaciones curriculares, de un contenido y una habilidad. No estamos hablando de adecuaciones de acceso como que lo vamos a sentar adelante o que la letra va a ser más grande. Estamos hablando de que yo tomo el objetivo que se propone la docente de aula y lo adecuo a las características del estudiante, ¿ya? Por eso lo que se les está pidiendo para esta tarea es que ustedes puedan determinar o especificar o basarnos en un caso de un estudiante con necesidades educativas especiales de carácter permanente. Anaís, basándonos, por ejemplo, en un estudiante con discapacidad intelectual leve, que tiene dificultad o confusión en fonemas o semejantes por grafía, que se escriben casi igual, como la P y la D, o la P y la B larga. ¿Qué podríamos trabajar ahí? ¿Qué estrategia podríamos utilizar o qué podríamos hacer primero para llegar al aprendizaje con ese estudiante? Anaís. Estoy acá, estoy pensando, profe. Ya, muy bien. ¿De dónde podría venir esa dificultad, Anaís? Que el estudiante tenga confusión porque se escriben similares. ¿Un problema de lenguaje? Podría ser un problema de lenguaje que no fue bien tratado, pero acá estamos hablando de escritura, de movimiento, por ejemplo. Recuerde que lo del lenguaje puede acarrear dificultad en la lectura después. Pero este estudiante, ¿cómo? Yo creo que reforzar un poco la escritura de la movilidad de la mano, copiando a través de imágenes, o también si tiene confusión entre la D y la B, hacerle como un trabajo de, no sé, parece que se llama puntillismo, como con puntitos, y que él vaya pasando por arriba del punto para que se esté como familiarizando con la letra y que se como grafomotricidad, Francisco. Claro, una cosa así. Ya, y supongamos que el niño tiene confusión porque en la letra D la guata va para un lado y en la B para el otro. ¿Qué otra cosa tenemos que reforzar? La derecha y la izquierda. Exactamente. Y si la dificultad supongamos que es porque en la P la guata está arriba y en la B la guata está abajo, ¿qué tenemos que reforzar? Lateralidad y esas cosas, profe. Exactamente, justamente, chiquillos. Ahí nosotros vamos con la adecuación, vamos a ver cuál es la base de la dificultad y ahí tomamos para poder ir haciendo el desarrollo de este contenido, ¿ya? Como decía el Francisco, lo podemos reforzar también con grafomotricidad y eso va a posibilitar también que se desarrolle la memoria kinestésica, ¿ya? Chiquillos, a ver, esta tarea de este módulo también es en grupo, para los que adoptaron la modalidad de grupo. Pero esta tarea no termina aquí solamente en que ustedes hagan una adecuación. Les voy a compartir pantalla y les voy a mostrar de qué se trata esta tarea, según lo que está en la base de ¿cómo se llama? De aula virtual, como no lo han podido revisar. Miren. ¿Lo ven ahí, niños? Niñas. Sí, profe. Gracias, Francisco. Chiquillos, yo les voy a enviar una planificación con los delegados de curso para que las compartan y va a ser igual que el trabajo anterior. Ustedes tienen que escoger una planificación. En resumen, no es una planificación como la que ustedes van a encontrar en la sala de clase o la que desarrolla la profesora. Este es un objetivo donde aparecen además actividades o sugerencias de actividades y ustedes en base a esta planificación que se les va a enviar van a escoger, ¿ya? Igual como lo hicieron la vez anterior. Ustedes escogen la que a ustedes les acomode. Para poder desarrollar este trabajo,
van a tomar la planificación, primero van a determinar cuál es la habilidad que se está solicitando trabajar, cuál es el contenido, y van a pensar en un estudiante que tenga una necesidad educativa de carácter permanente. ¿Y para qué van a hacer esto de pensar en un estudiante? Porque la idea es que ustedes puedan hacer esta actividad situándose en un caso real, ¿ya? Van a desarrollar, van a hacer la adecuación curricular haciendo 3 actividades de mejora en base a esa planificación que yo les voy a entregar. Por ejemplo, vamos a tener, supongamos, una actividad, un objetivo que va a ser comprender texto narrativo, y vimos que para un estudiante con síndrome de Down, que fue quien propuso la Fernanda, puede ser difícil. Entonces nosotros vamos a tratar de buscar algún método. Llegamos al método de lectura global, donde vamos a asociar palabra más imagen, pero todo basado en un texto. Supongamos que nosotros vamos a hablar al estudiante de la fábula del león y el ratón. ¿Qué imágenes podríamos usar para trabajar este texto, chiquillos? Vamos a seguir con el mismo texto, pero lo vamos a bajar a los componentes más básicos del texto, que serían palabras y párrafos. ¿Qué imágenes vamos a utilizar si vamos a trabajar ese texto? Anaís. Un león y un ratón, pero depende del nivel de discapacidad intelectual. ¿Por qué? Porque puede ser que sea un monito o puede ser que mostremos un ratón real, porque la abstracción que tiene el niño tenemos que considerarla para realizar la imagen. Súper buena respuesta. ¿Va a ser un pictograma o va a ser una imagen? Y eso ustedes lo tienen que hacer de acuerdo a cómo ustedes están visualizando a su estudiante, ¿ya? En base a eso, como sugiere la Anaís, todo lo que nosotros vamos a hacer, las actividades que desarrollemos van a ser en base a su puesto, porque nosotros vamos a suponer que nuestro estudiante, supongamos, tiene una discapacidad intelectual moderada o severa, por lo tanto lo vamos a hacer con un pictograma. Si vemos que tiene una discapacidad más leve, lo vamos a hacer en función de una imagen que se acerque más a la realidad, ¿ya? Vamos a proponer 3 actividades para mejorar esta planificación y que estas actividades cubran el objetivo. Por ejemplo, si yo tengo el texto del león y el ratón, le leo la fábula del león y el ratón, que puede ser la primera actividad. Después, quiero saber yo si el estudiante inferencialmente logró determinar cuáles eran los personajes que aparecen en la fábula. ¿Qué podría hacer Bernardita y yo para saber si el estudiante supo cuáles eran los personajes que aparecen en la fábula? Supongamos que estamos en base a imágenes. Yo podría, por ser con un dominó, mostrarle varias imágenes, o sea, no varias, por una cierta cantidad, y de decirle cuáles eran los personajes que salían en el cuento. Súper buena respuesta. A nombrar o a apuntar qué era el ratón y quién era. El león y el ratón, ¿cierto? Eso. O sea, vamos a tener imágenes independientes del tipo de imagen que usemos, pero el niño tiene que indicar. Chiquillos, basta, por ejemplo, si nosotros vamos a tomar un niño con retos múltiples que no me puede hablar, basta con que yo le solicite que me indique, ¿ya? O que mire, o que pestañee, yo le muestro y le digo, este aparece en el texto, y me cierre, que pestañee una vez, o que asienta con la cabeza, ¿ya? ¿Por qué va a bastar con eso, Catherine? Porque es la habilidad que él tiene en ese momento. Exacto. ¿Y qué va a estar demostrando cuando yo le pregunto y mueve la cabeza? El contenido que se le está solicitando. Exacto. Está respondiendo a la pregunta. Súper buena respuesta. Está respondiendo a lo que yo le pregunté, por lo tanto, con eso es suficiente, ¿ya? Pero eso va a estar, la actividad que ustedes propongan debe cubrir el objetivo que ustedes realicen. Recuerden, siempre manteniendo la habilidad y el contenido.
pueden bajar la complejidad de ese contenido, pero tiene que seguir siendo en base a un texto que esté relacionado, supongamos que, como mencionamos recién, con la fábula del león y el ratón. La primera parte, el adulto que lee, lo lee para que el niño entienda, pueden ir realizando preguntas, ir mostrando imágenes para que el niño vaya relacionando de manera más fácil, como señaló la Anaís. Recuerden siempre, chiquillos, que nosotros cuando hacemos una adecuación curricular, si un niño está en quinto básico, no podemos bajar más de 2 cursos por decreto, ¿ya? Entonces, fíjense en las relaciones que pueden haber entre los objetivos para un curso y la relación que hay para 2 cursos más abajo, ¿ya? Por ejemplo, acá en aula virtual hay el objetivo de aprendizaje número 1 de lenguaje, dice comprender distintos tipos de texto extrayendo información explícita. ¿Qué significa que la información sea explícita, Bernardita? Puede ser corta y puede ser que se entienda. ¿Que se entienda cuándo? Que se entienda lo que se trata de informar. Ya, pero hay que indagar más allá, hay que así, extraer información que no esté presente. Por ejemplo, si yo le digo a usted, la fábula que vamos... ¿Cómo, Francisco? A base de eso de información explícita, lo que está diciendo, que tiene que ser en una forma directa y clara, o sea, no rebundar tanto y tiene que ser como corto, preciso y conciso. ¿Ya? Y en este caso, Francisco, supongamos que yo le digo que es claro, es algo claro. La fábula que vamos a trabajar es el león y el ratón. ¿Cuáles son los personajes del texto? El ratón y el león. ¿Tuvo que indagar más allá o eso está explícito en el texto? Está explícito y está clara la información. Exacto. Esa es la información explícita, donde yo no tengo que indagar más allá, no puedo hacer preguntas como de creación o de preguntarle al estudiante, ¿qué crees tú que pasaría si? Acá tiene que ver con que yo hago una lectura y soy capaz de determinar la información que está, no de manera compleja, no de manera inferencial, no tengo que indagar para buscar, es solo con leer. Tiene que ver con que esté escrito, esté de manifiesto. Supongamos que diga, el león se burló del ratón porque el ratón era muy pequeño. Si yo le pregunto a un niño, ¿por qué se rió el león del ratón? ¿Cuál es la respuesta, Anaís? Que era muy pequeño. ¿Por qué era muy pequeño? ¿Por qué cree usted que el ratón se puso triste? Porque el león se rió de él. Ya, esa parte, cuando yo le pregunto, ¿por qué cree usted? ¿Eso está explícito o eso usted sacó como conclusión? Se saca conclusión. Ya, por lo tanto, esa información que yo le estoy pidiendo a usted ya no estaría de acuerdo a el objetivo, porque acá yo solo estoy pidiendo información explícita. Por lo tanto, yo no podría hacerle ese tipo de preguntas al estudiante. ¿Qué crees tú o por qué crees tú que se puso triste? Si no está de manifiesto en el texto, no me sirve como un tipo extracción de información explícita. Eso ya es inferencial. La Anaís lo infirió de acuerdo también a la experiencia, de acuerdo a por qué yo me siento mal cuando se burlan de mí. ¿Se fijan? En este caso, si se fijan, el objetivo acá es comprender distintos tipos de texto extrayendo información implícita. La adaptación o la adecuación curricular que se presenta es comprender oraciones extrayendo información explícita. ¿Cuál es la diferencia que hay entre un objetivo y el otro, chiquillos? La complejidad. Y la complejidad, ¿de qué forma, chiquillos? ¿Por qué complejidad? Porque un texto son varios párrafos y hartas oraciones. Entonces, en la adaptación se basa solo en oraciones. Exacto. Y es más corto. Ya, y es más corto, ¿cierto? Bernardita, en este caso, supongamos que el objetivo hubiese sido
Comprender oraciones extrayendo información explícita. ¿Cómo lo puedo adaptar aún más yo ese objetivo, el de las oraciones? ¿Podrían ser como frases? Frases, justamente. Y después de las frases, ¿cómo lo podríamos adecuar un poco más? Las palabras. Las palabras. Pero si se dan cuenta, chiquillos, seguimos manteniendo la habilidad, comprender y el contenido que son textos, porque no vamos a adaptar o no le vamos a pedir al estudiante que comprenda cualquier tipo de oraciones, frase o palabra, sino que son oraciones, frases y palabras que están en ese texto que yo estoy trabajando, ¿ya? No es algo aislado, tiene un sustento, ¿ya? Ya, les voy a explicar ahora qué es lo que tienen que hacer con el trabajo. La adecuación la vamos a hacer de esta forma. Ustedes, a ver, aquí tenemos una planificación. Oh, se me salió la página. Bueno, pero se las voy a enviar en un ratito más. Nosotros tenemos una planificación que yo les voy a hacer llegar, ¿ya? Ustedes van a tomar esa planificación, la van a adecuar pensando en su estudiante con necesidades educativas especiales de carácter permanente, discapacidad intelectual, síndrome de Down, retos múltiples, retos sensoriales, ya sea audición o visión, y van a tomar elementos del currículum y los van a adaptar, no elementos del contexto, no tiene que ver con modificar la ubicación en la sala de clases, no tiene que ver con que ustedes hagan macrotipos, tiene que ver con que consideren las características del estudiante y lleven el currículum para que sea accesible, ¿ya? Van a crear un nuevo objetivo, como el que se propone en el aula virtual, ¿ya? Pasando desde la comprensión de texto y llegando a la comprensión de palabras, si es lo que ustedes estiman conveniente. Pero también pueden hacer, de acuerdo al objetivo que se les presente o que ustedes escojan, pueden adaptar a donde ustedes consideren que va a ser suficiente para su estudiante, ¿ya? Y van a crear 3 actividades para poder desarrollar ese objetivo. 3 actividades. En esas actividades, ustedes tienen que considerar recursos pedagógicos o recursos didácticos. ¿De qué hablamos, Joyce, cuando hablamos de recursos didácticos o recursos pedagógicos? Joyce. Francisco, supongamos que estamos pensando en hacer... Ah, Joyce, dígame. Se escucha todo cortado, internet está pésimo. Ya. ¿Me puede contestar o no puede? Sí, es que no, ¿qué me preguntó? Como le digo, me escucha todo muy mal. Ya, nosotros tenemos que crear 3 actividades para trabajar el objetivo que nos vamos a plantear como adecuación curricular. Pero esas actividades tienen que estar trabajadas en función de recursos o pedagógicos o didácticos. ¿De qué hablamos cuando hablamos de recursos o materiales didácticos? De lo que le vamos a hacer a los niños. ¿Cómo qué? A ver, supongamos que nosotros vamos a trabajar comprensión lectora de un texto y ese texto es la fábula del león y el ratón. Confeccionar la fábula. ¿Cómo podríamos confeccionarla, Joyce? Quizás con pictogramas. Ya, como la idea que dio hace un rato la Anaís, me parece que relacionarla con imágenes, ¿cierto? Ya, y si lo hacemos así, entonces vamos a tener que hacer, como dice la Joyce, crear la fábula. Si es un texto, ¿qué podríamos hacer con este texto, Joyce? Hay un método que no recuerdo el nombre en realidad, pero que trata como de, está escrito el texto, pero también va una imagen. Ese se llama método Close. Claro, es como una mezcla. Sí, que no por sea ejemplo, si la fábula es del león y el ratón, podemos poner el dibujo del león y el dibujo del ratón, ¿cierto? Sí. Ya, ese se llama método Close, que es súper buena idea, sobre todo si vamos a trabajar, ahí estamos mezclando lo que hablaba la Anaí recién de los pictogramas y de las imágenes, ¿ya? Profe, Francisco. y si yo,
adecuando, siguiendo con el texto y el ratón, no lo quiero ni hacer ni pictograma ni nada, pero sí llevo, o sea, no sé si llevo, sino que yo mismo y con otras personas más interpreto el cuento. ¿También ¿Ya? serviría? ¿Y qué tiene que hacer el estudiante? O sea, ahí va a tener que ver y estar atento a lo que estamos diciendo y sucede. Ya, pero esa actividad, ¿quién la va a desarrollar, Francisco? Yo, Sí, po. Exactamente, pues la va a desarrollar usted. Pero después de eso, que usted haga la interpretación o la dramatización de la fábula, ¿qué le va a pedir al niño o a la niña o al adolescente o a la... que me cuente lo que se trató la presentación, o también yo hacerle preguntas. ¿Ya? Sí lo ¿O puede lo hacer, mismo? la dramatización sirve, ¿ya? Ah, ya. Porque puede ser algo más vivencial. Pero después de eso usted tiene que utilizar algún recurso para que el estudiante le demuestre a usted que está comprendiendo. Ah, ya. ¿Ya? O sea, ¿cómo lo podríamos hacer después? Las preguntas. Supongamos que nuestro niño no habla, que usted decidió hacer esa dramatización porque su estudiante tiene retos múltiples y es difícil que esté atento o se mantenga focalizado. Por eso usted decidió dramatizar. ¿Cómo vamos a pedirle después que nos demuestre que estuvo atento o que comprendió lo que usted hizo, lo que usted presentó? Quizá poner imágenes y que ella me vaya mostrando lo que entendió o la secuencia de cómo fueron los hechos dentro de la dramatización. Exacto, pero tengo que tener un refuerzo de un recurso pedagógico didáctico que me sirva a mí para comprobar de que el estudiante accedió a la información. ¿Se da cuenta? Ya, profe. ¿Ya? Gracias. Anaís, supongamos que el estudiante que usted escogió tiene discapacidad intelectual leve y accede en cierta forma a la lectura, pero con cierta dificultad. ¿Le podrá presentar una guía de trabajo que no sea extensa y también con el mismo análisis o relación entre imágenes y lectura? Sí, Ya, ¿cómo lo haría usted? como con preguntas explícitas, exactas de lo que yo quiero que me responda. Ya, ¿y eso será un recurso pedagógico que podemos utilizar para trabajar la comprensión? Sí, Exacto. O sea, ¿por qué nos sirve en ese caso, Anaís, para un estudiante con discapacidad leve y no nos serviría para uno con discapacidad moderada o severa? porque comprenden más. Uh-huh. El DI es menos grave la discapacidad Ya, intelectual. es menos profundo, ¿cierto? Sí, ¿Y cuál sería su rol en ese? Porque Francisco recién nos da el ejemplo de que a él le gustaría dramatizarlo. Y eso es una súper buena idea, sobre todo para alumnos o estudiantes que les cuesta mantener la focalización. En el caso del estudiante con discapacidad intelectual leve, que puede acceder a la lectura, ¿cuál sería su función en ese caso, Anaís? el apoyo para leer algunas frases si es que necesita Ya, ¿qué y para que partiría pueda haciendo comprender. usted? Primero, ¿qué partiría haciendo usted? Leyendo el enunciado de las preguntas y las alternativas Ya, que pero antes de llegar a las preguntas, si le vamos a presentar el texto del león y el ratón. leer el texto. Exactamente. Mi papel, primero, chiquilla, sobre todo con los estudiantes que tienen discapacidad intelectual leve, va a ser el mío como facilitador del aprendizaje. Por lo tanto, presento el texto, lo leo yo con lectura guiada del estudiante. Si el estudiante puede leer palabras, puede leer frases, le pido que vaya siguiendo la lectura, que sea una lectura guiada, ¿ya? En las salas chicas, donde tenemos solo estudiantes con discapacidad intelectual, la lectura se hace compartida. Si son textos simples o de párrafos no muy largos, a cada estudiante se le va pidiendo que vaya leyendo un párrafo y lo hacemos de manera compartida. Para poder establecer que la lectura se comprende, leemos un párrafo y ¿qué podemos hacer después, Catherine? Terminado un párrafo, para comprobar que van siguiendo la lectura. Preguntarles de qué se trató el párrafo. Exactamente, súper buena respuesta.
los chiquillos terminan de leer un párrafo y le vamos haciendo preguntas sobre ese párrafo. Bernardita, ¿qué hacemos en el caso de que nos damos cuenta de que el estudiante no logra responder en base a un párrafo? ¿Cómo tendríamos que ir haciendo las preguntas? No sé, se me imagina que es que a mí yo tenía como otra cosa así como en mente. Pero son ideas nomás, esto pues, Bernardita, si no es para que lo tomen, son sugerencias, son ideas para que ustedes vayan pensando lo que pueden hacer. Pero ¿qué más se le podría hacer a un niño que ya no entendiera más? Yo creo que más cortito, más... Ya, ¿cómo más cortito? Ya, sí, si no logra el párrafo, vamos a ir, ¿cómo podemos ir terminando, haciendo preguntas en base a qué? Por ser el párrafo que haya a la oración, justamente se tiene que ir haciendo preguntas y no sé, y ir ayudándose así como entre la tía, la profesora, y el niño como dándole pistas también podría ser. ¿Cómo Bernardita dando pistas? No sé, por ser ya del ratón, y entonces como que del qué, y como que le decía una parte de la frase. Y entonces el niño va a decir, ah, sí, ya, el pero ratón. ahí estaríamos como adelantando la respuesta. Pero también podemos, supongamos que se le olvida. ¿Qué hace usted, Bernardita, cuando se le olvida lo que está leyendo? Lo vuelvo a leer. Ya, ¿qué podríamos hacer entonces sin adelantarle la respuesta al estudiante? Volvérselo a leer y explicar de qué se trata el texto. Y hacerle preguntas al estudiante. Recuerden que nosotros podemos explicar y volver a leer o releer como una estrategia de lectura, pero adelantarle la respuesta no le estamos pidiendo que haya un esfuerzo cognitivo, ¿ya? Pero sí, como dice la Bernardita, volver a leer. La relectura nos tiene que servir como para que el estudiante se focalice y centre el aprendizaje o la atención sostenida, ¿ya? Entonces, chicos, vamos a tomar el objetivo. Yo les voy a hacer llegar a la Joyce y al Francisco las planificaciones. Cada grupo, los objetivos que yo les voy a enviar dicen objetivo de aprendizaje 1 o A2 o A3. Entonces, cada grupo tiene que decir cuál es el objetivo de aprendizaje o cada persona va a decir qué objetivo de aprendizaje va a trabajar. En base a eso, realizan la adecuación para el objetivo de aprendizaje que ustedes escogieron, realizan 3 actividades y para cada una de las actividades van a proponer un recurso pedagógico o didáctico que pueda servir para trabajar ese objetivo, ¿ya? Tienen que pensar, ¿este objetivo o este recurso me sirve para trabajar esta habilidad? ¿Estoy abarcando este contenido con esta actividad que le estoy pidiendo al estudiante? Tiene que establecerse esa relación. ¿Por qué tenemos que pensar, Francisco? Tengo una duda. Diga. En la parte de las 3 actividades, ¿se tiene que hacer la actividad, se dice inicio, desarrollo, final? ¿O son 3 actividades cualquiera? O sea, solamente... No estamos, sí, Francisco, no estamos, no estamos haciendo estructura de una clase, no es trabajar una clase. Supongamos que nosotros estamos viendo, seguimos con la misma idea, pero chiquillos, no es, estoy pensando en un tema, pero no es para que todos trabajen este tema, sino que para que podamos bajar la información. Seguimos con la lectura de la fábula del león y el ratón, y como recién nos mostró la Anaís, lo primero que tenemos que hacer es leer la fábula del león y el ratón. Entonces, esa es una actividad ya, la lectura de la fábula. Después, otra actividad va a ser que yo quiero que el estudiante busque en la fábula los personajes principales y los encierre. Y otra actividad es que me dibuje cuáles son los personajes principales. Ahí ya tengo 3 actividades, pero eso no está relacionado con la estructura de inicio, desarrollo y cierre. Cuando yo hablo de inicio, desarrollo y cierre, lo que estoy haciendo es la estructura didáctica de la clase, ¿ya? O sea, son 3 actividades para trabajar este objetivo que yo me propuse. ¿Le quedó claro? Entonces, solamente el desarrollo. No es una clase, Bernardita, son actividades para trabajar un objetivo.
Ay, chuta. ¿Sí? Nosotros tenemos este objetivo, lo vamos a adaptar y vamos a proponer actividades para trabajar este objetivo. No vamos a hacer una clase. Cuando hablamos de una clase, hablamos de inicio, desarrollo y cierre. Por ejemplo, cuando nosotros hacemos en una clase y trabajamos el inicio, lo que buscamos es activar conocimientos previos, ideas preconcebidas que tengan los estudiantes o experiencias que nos ayuden a facilitar el aprendizaje que vamos a trabajar en la clase. Eso se hace en el inicio. En el desarrollo nosotros proponemos actividades de enlace donde vamos a trabajar el contenido en sí, ¿ya? El aprendizaje nuevo o el aprendizaje que se relaciona con lo que trabajamos anteriormente. Y en el cierre lo que hacemos es un cierre conclusivo o hacemos un afianzamiento de todo lo que se trabajó en la clase. Acá lo que se está pidiendo en esta tarea, chiquillos, es que ustedes diseñen 3 actividades que sirvan para cubrir este objetivo que ustedes van a adaptar. ¿Les quedó claro ahora? ¿Sí o no? Preguntas. Profe, ¿se crea un recurso didáctico para cada actividad? No es que usted vaya a crear el recurso. En esta tarea usted tiene que presentar la actividad y con qué recurso lo va a trabajar, pero no lo va a crear todavía. ¿Ya? Sí, son 3 actividades distintas, exactamente, Gabriela. Para trabajar ese objetivo voy a proponer 3 actividades distintas, pero los recursos no los voy a crear, porque los recursos, estos mismos que ustedes van a bosquejar o diseñar en este módulo, lo van a elaborar en el módulo 4. Por eso estamos pidiendo que ustedes piensen en una persona, en un estudiante o en una persona con necesidades educativas de carácter permanente. Pensando en eso también, chiquillos, tienen que establecer recursos didácticos que ustedes vayan a poder confeccionar, pensando en la contingencia, en que si voy a poder ir a comprar materiales, en que si tengo recursos en mi casa para poder hacerlos. No se vuelvan locos pensando en que van a hacer un recurso muy elaborado y que después no lo van a poder confeccionar. Por ejemplo, si ustedes piensan trabajar la comprensión de lectura mediante imágenes que ustedes puedan hacer fácilmente. Si van a trabajar ampliar el ámbito numérico, con cosas que tengamos en la casa, con juguetes, con botones, con tapas, ¿ya? Profesora, disculpe. Bernardita. Lo que pasa es que una vez a mí me pasó con otra profesora que me dijo que yo no iba a poder realizar un recurso didáctico así como de un día para otro era esto. Y yo le dije, incluso le traté de explicar cómo yo quería hacer mi recurso y todo, y después al momento de mostrárselo sí vio que yo lo había hecho, pero lo que pasa es que a mí me gusta trabajar mucho con madera. Y no sé si puede hacer como, si yo hago un recurso por ser de madera, me lo puedan ver así por Zoom, que es mío. Si usted lo quiere hacer, Bernardita, lo puede hacer. O sea, la idea es que ustedes tengan la idea tan aterrizada y que piensen que cuando venga el módulo 4 lo puedan presentar, porque en el módulo 4 ustedes tienen que decir cómo van a utilizarlo y tienen que mostrarlo, es con un video. Ya. Así que si usted cree que lo va a poder hacer, lo hace, ¿ya? Preguntas, chicos, con respecto a la tarea. ¿Algo Profe, ¿no nos podría mandar usted junto con la planificación el alumno? ¿Un modelo? O no, el alumno, usted. No, Anaís, en este caso no, porque la idea es que ustedes investiguen un poquito sobre una necesidad educativa permanente que a ustedes les llame la atención. ¿Por qué cree usted que tienen que investigar ustedes sobre una necesidad educativa? Yo creo que es para aprender más.
Sí, chiquillo, es como para que ustedes conozcan la realidad. Yo no saco nada con lo más probable, yo les voy a mandar puros niños con discapacidad intelectual, pero hay retos que uno no conoce. O sea, piensen en personas que tienen retos múltiples, piensen en estudiantes que tienen discapacidad intelectual, piensen... Audición y visión también caen acá. Sí, pues también entran acá. Entonces puede ser lo que a ustedes les llame la atención. Fundamenten su caso, digan por qué escogieron a este estudiante, ¿ya? La idea que se les da a ustedes, la posibilidad de que ustedes escojan, es para que les estoy dando la posibilidad de que escojan la planificación. Cuando ustedes ya tengan su planificación o su objetivo que exactamente, como dice la Gaby, también para aprender cosas que a veces no nos enseñan y pueden ser útiles más adelante. No lo vamos a poder ver ahora, no vamos a conocer todos los tipos de discapacidad, pero buscando un poquito nos vamos a dar cuenta de dónde podemos, cómo nos podemos apropiar. Entonces, cuando les lleguen las planificaciones, escojan el objetivo que van a trabajar, piensen para qué estudiantes lo pueden adaptar, ¿ya? Yo les voy a mandar las planificaciones. Si tienen dudas, igual que en el módulo anterior, me las hacen llegar a través de los delegados. Y eso, pues, chiquillos. ¿Alguna otra duda? Díganme. Profesora, Bernardita. oh, disculpe por hablar mucho, No, pero no la disculpo. No, está bien. ya, entonces usted nos va a mandar una planificación con un objetivo. Nosotros tenemos que adecuar el objetivo. Sí, ustedes para primero tienen que escoger el objetivo e Ya. indicarme, igual que la vez anterior, cuál fue el objetivo que trabajaron. En el chiquillas, cuando ustedes hagan la adaptación, tienen que poner el objetivo que escogieron. Por ejemplo, si el OA1, ese mismo lo copian y después empiezan con la adaptación curricular. Les voy a mandar yo de todas formas un modelo para que tengan de base. ¿Les parece? ¿O prefieren hacerlo así nomás? No, manden un modelo nomás. Ya. Pero si yo lo quiero hacer de otra manera, se puede. ¿A qué se refiere de otra manera? O sea, sin guiarme por el modelo base. No, pero tiene que contener esos elementos para que les sirva como un indicador. Ah, ya. ¿Ya? Ya. Solamente para eso. Ya, ¿más preguntas, chicos, chicas? ¿Para cuándo es? Para el viernes. Esta tarea ya es para el viernes porque tienen toda la semana para trabajar. ¿Ya? Ya, profesora. ¿Más preguntas? ¿O está claro la información? Francisco, ¿cuál es la tarea que tienen que hacer en este módulo? Hay que, usted va a mandar una planificación y a esa planificación hay que hacer una adecuación. Al objetivo, ¿cierto? al objetivo. ¿En qué tenemos que pensar para poder hacer esta adecuación? En un niño que tenga necesidad educativa permanente. Exacto. ¿Y cuántas actividades tenemos que crear? Con 3 actividades. ¿Y cuántos recursos, por lo tanto, tenemos que pensar o sugerir? 3, pues. ¿Por qué? Porque porque uno para cada actividad. Po. Y ya, gracias Francisco. Eso es en definitiva, pensando simplemente que estos recursos que nosotros estamos pensando en este módulo, los vamos a tener que confeccionar para el módulo 4 y decir cómo los vamos a utilizar, ¿ya? Ya chiquillos, espero que les haya quedado claro. Si tienen cualquier duda me la hacen llegar a través de los delegados. Puede ser con copia a los demás para que así yo les pueda responder a todos. Ya a todos nos quede claro cómo se trabaja. Le envío en un ratito más al Francisco y a la Joyce el material para que puedan trabajar. Yo voy a enviar las planificaciones o los objetivos que tienen que adecuar y un modelo de adecuación curricular. ¿Ya? Eso sería, Muchas chicos. gracias, profe. Ya, cuídense mucho. De nada, Bernardita. Chao, profe, cuídese. Chao. Ustedes también. Cuídense mucho. Chao.